Buenas noches a todos los participantes. Les saluda Sayira Salas, representante de Ingenio, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando en participar en el presente webinar. Tengo conectada ahora mismo a la abogada Janine Delgado, quien se va a encargar de la exposición del día de hoy, que corresponde al webinar de supervisión y fiscalización ambiental. Bien, asimismo comentarles que vamos a desarrollar un índice donde iniciaremos con la presentación de la empresa, quién es Ingenio, Escuela de Formación Profesional, qué capacitaciones brindamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son los beneficios que les ofrecemos y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera les comentaré un poco sobre nuestra ponente a cargo y su experiencia profesional. Seguido de ello, se le dará el pase a nuestra ponente, Janine Delgado, para que pueda desarrollar el contenido que tiene preparado del tema ya mencionado. Bien, para iniciar me gustaría compartir con ustedes el siguiente video para que puedan conocer un poco más sobre nosotros. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Como les comenté, nuestra ponente a cargo es la abogada Janine Delgado, abogada titulada y colegiada con maestrías en Ciencia Política y Regulación de Servicios Públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derechos Humanos, Sistemas de Protección por la Universidad de Rioja, España. Más de 10 años de experiencia en asuntos legales e institucionales, con amplia experiencia dirigiendo asuntos de regulación del sector energía y socioambientales, sostenibilidad y derechos humanos. Ha formado parte de reconocidas compañías y empresas como el Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de la Producción y Comercio, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, entre otras. Actualmente es asesora legal en temas relacionados al sector minero, energético, derechos humanos y sostenibilidad. Bien, para continuar con la exposición, me gustaría indicarles dónde deberán dejarnos sus preguntas. A mano derecha tienen el icono de chat donde podrán ir formulándolas. Asimismo, se les estará compartiendo el brochure del curso por el chat y su certificado se les estará enviando en un plazo de 7 días hábiles. Abogada, le doy el pase para que podamos iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches ya, porque ya son las 7 de la noche. Les agradezco a todos los que están presentes. Como ustedes saben, estamos lanzando un curso de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. La idea de este curso es tratar los diferentes tópicos relacionados al tema de la crisis climática, la sostenibilidad, entrar a ver los instrumentos internacionales en materia ambiental que hoy rigen también la sostenibilidad, entrar a ver un poco cuál ha sido el marco y cómo se ha desarrollado el marco normativo al Perú, para luego aterrizar de manera concreta en cuáles son las normas ambientales, en temas de supervisión y fiscalización que vamos ahora, cómo se regula, cuáles son los retos y desafíos del sector, cómo vienen las buenas prácticas de empresas socialmente responsables y cuáles son los desafíos a nivel global en temas de sostenibilidad. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema que es bastante práctico, que seguramente muchos de ustedes lo ven en su día a día, el tema de supervisión y fiscalización ambiental.
Entonces, este es un tema que uno dice, pero ¿para qué se tiene que supervisar? ¿Por qué tenemos que fiscalizar algunas actividades en el aspecto ambiental? Antes de los 90, nosotros teníamos una estructura de desarrollo de empresa estatal, de un estado empresario bastante fuerte. Con los 90 se empezaron a privatizar muchas actividades, pero además se empezaron a generar incentivos para que al Perú vinieran diversas inversiones como las mineras, las de hidrocarburos, la de electricidad, etc. Entonces, debido a eso es que cuando uno abre el mercado, normalmente las prácticas internacionales llevan a que tú tengas una buena regulación de esas actividades para asegurar que se cumpla con el marco normal, legal vigente, que no se, en el tema ambiental específicamente, que no se afecte el ambiente, ni la salud de las personas, ni el derecho, por ejemplo, de los pueblos indígenas o originarios, etcétera. Entonces, se da todo un marco de regulación, pero una vez que yo doy la norma, tengo que asegurarme que las empresas o los administrados la cumplan. Y para eso es que creo los organismos de supervisión y fiscalización, para que verifiquen periódicamente o a través de un acto específico que se viene cumpliendo efectivamente el marco legal y en caso de detectar que no se está cumpliendo, ya iniciar las acciones de fiscalización y sanción específicamente. Y cuando hablamos de sanción, no nos estamos refiriendo solo a una multa, a un cierre de establecimiento, no, nos estamos refiriendo también a las medidas administrativas que acompañan la sanción, que podemos hablar de una medida correctiva, de una medida temporal, etcétera. Hay varios tipos de medidas y lo vamos a ver a lo largo de este curso. Entonces, ¿cuáles son las entidades fiscalizadoras? En el tema ambiental, nuestra gran entidad fiscalizadora es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que además tiene a su cargo el tema de ser el órgano o el ente rector del sistema de fiscalización ambiental denominado el CINEFA. Entonces vamos a entrar a ver cuáles son las entidades. Vamos a ver que la OEFA tiene una competencia nacional de determinadas actividades, pero hay algunas competencias de fiscalización ambiental que han sido descentralizadas, por ejemplo, a los gobiernos regionales. Y eso se hace a través de la derivación de competencias de las EFAs, ¿no? De también estas evaluadoras de fiscalización ambiental, pero más local, regional o específica de una actividad, como a veces puede ser la DICAP. Entonces, pero nosotros no solamente tenemos a la OEFA, tenemos a otras entidades, a OSINERMIN, que se diferencia OSINERMIN de la OEFA, y tenemos a la SUNAFIL, que también fiscaliza a las empresas. Entonces, nosotros tenemos que definir claramente qué competencias tiene cada una de ellas, y eso es lo que vamos a ver justo en este momento. Entonces, nosotros tenemos al Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, denominado el CINEFA. El CINEFA fue creada por la Ley 29325, y la idea del CINEFA es crear un gran sistema a nivel nacional, regional o local que vele por el tema de la evaluación y la fiscalización ambiental. Y se estableció en esta misma ley que el ente rector de este sistema, quien da los lineamientos, las políticas, es el OEFA, ¿no? Que va a ser como una autoridad técnico-normativa que regula todo el tema de fiscalización ambiental. Ese es su ámbito de regulación, el tema de fiscalización ambiental a nivel nacional, y también tiene como competencia verificar que estas CEFAs, que son descentralizadas, también cumplan con su función de fiscalización y sanción cuando corresponda. Y si verifica que alguna de ellas no cumple, tiene que reportarla al órgano de control. Ahora, las CEFAs desarrollan sus funciones de fiscalización y tienen independencia funcional. Y cuando hablamos de EFAs, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al ámbito local, como las municipalidades,
al ámbito regional, que claramente es el gobierno regional, y a nivel nacional también algunos ministerios que tienen oficinas descentralizadas. Ahora, la EFA es una entidad pública, como habíamos visto, de ámbito sea nacional, regional o local, que tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental, ¿no? Y puede ser ejercida por una o más unidades orgánicas de la misma EFA. Ahora, excepcionalmente se dice, y por disposición legal, ¿no? También puede ser una EFA un órgano de línea de una entidad que se encuentra facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, la DICAPI, la Dirección General de Minería, que también tienen oficinas desconcentradas, también pueden ser consideradas EFAs. Ahora, es importante entender que como la OEFA es quien supervisa las EFAs, ¿cuál es su competencia en este marco? ¿Cuál es la competencia de la OEFA en el marco de supervisar a las EFAs? Tiene que verificar el desempeño de las EFAs, ¿no? Y a través de que ellos tienen una subdirección efectivamente y tienen oficinas desconcentradas que regularmente supervisan a las EFAs y ven que efectivamente están realizando sus funciones conforme lo que corresponda. Ahora, ¿cuál otra función tiene la OEFA respecto de las EFAs? También las exhorta para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización ambiental. Cuando ve un tema de inacción o de inconducta, también las invoca para que cumplan con sus funciones. Además, el OEFA puede solicitarle información a las EFAs, ¿no? Que para esta entidad, para la OEFA, sea pertinente para poder evaluar, ¿no? El ejercicio de la función de la EFA. Y finalmente, también si ve un tema de inconducta, de la EFA puede reportarlo al órgano competente del Sistema Nacional de Control. Entonces también puede llevar este tema a la Contraloría, ¿no? Y ya yendo a les he hablado un poco de la OEFA, su relación con las CEFAS. Ahora vamos a entrar a las competencias propias de la OEFA. ¿Cuáles son sus funciones? Respecto de sus funciones, nosotros podemos decir que el OEFA tiene una función normativa súper importante, pero también acotada. Ellos no pueden regular como regula el Ministerio del Ambiente. Acuérdense que las normas del sector ambiente las da el Ministerio del Ambiente. Pero hay alguna parte normativa que sí la puede hacer a la OEFA y que están directamente relacionadas con sus competencias. Ellos pueden regular todo lo relacionado a la función supervisora, a la función fiscalizadora y a la función sancionadora bajo su ámbito de competencia. Eso es lo que pueden hacer. Eso está dentro de su competencia. Entonces, y eso es en cuanto a la función normativa. Ahora, respecto al tema que nos importa, también debemos decir que la OEFA tiene una función supervisora, ¿no? Ellos supervisan que las entidades bajo sus competencias, vamos a ver que la OEFA ha ido asumiendo desde su creación las competencias de varios sectores, pero todavía hay sectores por transferir. Vamos a ver qué sectores actualmente tiene la OEFA. Pero respecto a los sectores que ya le fueron transfiriendo, supervisa que las empresas de estos sectores o entidades cumplan con sus obligaciones legales, no solamente a cargo o establecidas en el marco normativo, sino también establecida, por ejemplo, en los estudios ambientales. Hay una serie de obligaciones que las empresas tienen en sus instrumentos de gestión ambiental y eso también es supervisado por el OEFA. Ahora, además, la OEFA tiene la función como evaluadora, ¿no? Tiene una función evaluadora. Ellos ven la vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. Es decir, dentro de sus competencias, por ejemplo, ellos pueden hacer monitoreo de los ECAs,
monitoreo de los límites máximos permisibles. ECA son estándares de calidad ambiental, de los LMP, que son los límites máximos permisibles. Puede hacer también verificar, ¿no?, la existencia de pasivos ambientales. Entonces, eso está dentro de su función evaluadora, ¿no? Y obviamente lo identifica para luego tomar acciones en el marco de su función fiscalizadora y sancionadora, ¿no? La función de supervisión son las acciones, como habíamos visto, de verificar el cumplimiento, verificar que el agente que se está supervisando cumple el marco normativo, sus obligaciones de instrumento de gestión ambiental y cualquier otra obligación relacionada a sus compromisos ambientales. Y en caso de no cumplirla, puede imponer tanto medidas administrativas como sanciones, como vamos a ver. Y si efectivamente hay indicios razonables de la comisión de una infracción, ya pasamos a la función fiscalizadora y sancionadora, ¿no? Que es investigar la comisión de infracciones administrativas y en caso de efectivamente determinar que se infringió el marco normativo, los compromisos contenidos en los instrumentos de gestión ambiental, entre otros compromisos ambientales, se pueden imponer sanciones y además medidas correctivas, cautelares o otras que correspondan. Entonces, la función sancionadora le da bastante flexibilidad a la OEFA porque le permite dar medidas administrativas. Hemos visto que hay medidas temporales, medidas correctivas, medidas de seguridad que puede dar para, por ejemplo, las medidas temporales es para garantizar el cumplimiento de la sanción. Las medidas correctivas tienen como finalidad reponer la situación alterada a su estado anterior. Por ejemplo, si yo no tenía autorización para abrir un local y soy un informal, obviamente podría decirme como medida administrativa disponer el cierre de mi establecimiento porque yo no estoy autorizado a operar. Lo mismo si yo soy una planta y instalé un tanque sin autorización. Podría disponer como medida correctiva, como ese tanque no está autorizado, que ese tanque no desarrolle actividades, ¿no? La suspensión de actividades de parte de mi instalación. ¿Y por qué? Porque la medida correctiva es reponer la situación alterada a su estado anterior. Mientras, por ejemplo, las medidas temporales, que antes se llamaban medidas cautelares, tienen como objetivo garantizar la sanción que se va a imponer, ¿no? Entonces, podría ser diferentes temas dependiendo del tipo de infracción que se haya cometido y de la sanción que efectivamente se quiera dar, ¿no? Puede ser un cierre de establecimiento, ¿no? Que es temporal y es para garantizar el resultado final que podría ir en el mismo sentido, ¿no? Y además, pero la OEFA no solamente da medidas temporales, administrativas en general, sino también sanciona, ¿no? Puede sancionar y la sanción más común es la sanción de multa, como ya sabemos, pero además del régimen sancionador que tiene a cargo la OEFA, también tiene un régimen de incentivos. Y este régimen de incentivos es poder promocionar las buenas conductas también en la industria, porque no solamente yo voy a sancionar a quien hace adecuadamente su función, su labor como empresa, e incluso va un poco más allá, yo la puedo premiar de varias formas, con un reconocimiento público, con alguna condición especial para el desarrollo de sus actividades, que permitan que ante la comunidad ellos por un lado ganen prestigio y por otro lado tengan algún beneficio por haber efectivamente no solamente cumplido la norma, sino ir un poco más allá de los estándares establecidos en nuestro marco normativo. Ahora, pero nosotros no solamente tenemos a la OEFA. ¿Qué otras entidades fiscalizadoras tenemos? Pero no en materia ambiental, sino, por ejemplo, tenemos a OSINERMIN. ¿Cuál es la competencia de OSINERMIN? OSINERMIN ve todo el tema de seguridad en la industria, ¿no?
que efectivamente hay una serie de normas técnicas y de seguridad que tienen que cumplir las empresas. Entonces, todas esas normas técnicas y de seguridad, por ejemplo, que el tanque se coloque donde tiene que estar, que el generador cumpla con determinada norma internacional, que haya, no sé, pues una zona de aislamiento por futuros derrames, no sé, y una serie de normas técnicas que se exigen a los administrados dependiendo de qué actividad es. Hay una serie de reglamentos en las diversas industrias. Entonces, Ocinermin en el sector minero energético, que incluye electricidad, hidrocarburos y minería, revisa que las entidades y las empresas de estos tres sectores cumplan con todas las normas técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos del sector minero energético. Y si incumplen, obviamente también va a imponer medidas administrativas y sanciones. Entonces, nosotros dentro del tema que nos va a importar en el curso, vamos a revisar la función supervisora, la función fiscalizadora y sancionadora y la función normativa que tiene Ocinermin respecto de sus competencias. Recordemos que Ocinermin es quien supervisa y fiscaliza a las empresas del sector minero energético que cumplan con el marco normativo técnico y de seguridad que establecido en los diversos reglamentos y normas. Entonces, Ocinermin, al igual que la OEFA, tiene una facultad normativa. Ellos pueden regular el marco normativo en temas de supervisión, fiscalización y sanción del sector minero energético a cargo de ellos, ¿no? Entonces, esa también es una competencia muy similar a la que tiene el OEFA. Su función fiscalizadora y sancionadora y la función supervisora. Comencemos por la función supervisora, claramente, ¿no? Que implica, al igual que la OEFA, que Ocinermin verifique que los agentes del mercado bajo su competencia, que es el sector minero energético, como hemos dicho, cumplan con las normas técnicas y de seguridad que establecen en los reglamentos, y si en sus contratos de concesión también hay otras obligaciones, también verificar su cumplimiento, ¿no? Y en caso de verificar que hay incumplimientos en el marco de su función fiscalizadora y sancionadora, podrá disponer también medidas administrativas como medidas temporales, medidas correctivas, medidas de seguridad, y puede también imponer sanciones. También tiene su propia escala de multas y sanciones. ¿Cuál es la diferencia con el OEFA? Que ellos no tienen régimen de incentivos, ¿no? El régimen de incentivos surgió después porque el OEFA ha sido un organismo que se ha creado muchos años después de Ocinermin. Ocinermin fue creada con la Ley Orgánica de Hidrocarburo en 1999 y el OEFA fue creada después de la creación del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente se creó en el 2008, el OEFA debe haber sido creado en el 2010-11. Entonces, muchos años después de Ocinermin. Entonces, es más, las competencias que hoy tiene OEFA de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en general de todas las industrias, antes la tenía Ocinermin respecto al sector minero energético. Antes Ocinermin verificaba el cumplimiento de las normas ambientales, el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad y el cumplimiento de las normas que hoy están a cargo del SUNAFIL, que es ver todo el tema de salud ocupacional, seguridad y salud ocupacional. Pero luego Ocinermin le quitaron primero la competencia ambiental del sector minero energético y luego todo el tema de salud y seguridad ocupacional, que se lo dieron a SUNAFIL, como vamos a ver. Entonces, esas son las competencias de Ocinermin. Entonces, queda claro que la OEFA lo que verifica es el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Estas obligaciones ambientales pueden estar contenidas en normas, pueden estar contenidas en instrumentos de gestión ambiental, pueden estar contenidas en otro tipo de compromisos, como vamos a ver. Mientras Ocinermin verifica solo del sector minero energético y no como el OEFA, que son de todos los sectores, solo respecto del sector minero energético el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad de la industria, es decir, ve el tema operativo de la industria. Y de ahí tenemos la SUNAFIL.
como les dije, esta competencia antes estaba a cargo de Ocinermin y luego fue derivada a Sunafil. Para el tema de las competencias de Sunafil que nos importan, diremos que Sunafil primero supervisa el cumplimiento de la normatividad socioambiental. Ellos no tienen función normativa porque ellos dependen del Ministerio de Trabajo y es el Ministerio de Trabajo quien da el marco normativo. Ellos simplemente supervisan el cumplimiento de la normatividad sociolaboral, formulan y proponen normas, eso sí lo pueden hacer, pero lo elevan al Ministerio de Trabajo, ellos no pueden aprobarlo, ellos pueden dar propuestas. Y para el tema que nos importa, que es supervisión, fiscalización y sanción, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales, o sea, estos convenios colectivos y condiciones contractuales en el orden sociolaboral. O sea, es que verifica que todo el marco normativo en tema de seguridad y salud ocupacional, que acá se le llama el marco sociolaboral, sea cumplido. Y en caso de no ser cumplido, viene su cuarta función, que es la de imponer sanciones en materia sociolaboral. Entonces, normalmente una empresa que opera tiene supervisión de OEFA por el tema ambiental, tiene supervisión de Ocinermin, si es una empresa del sector minero energético, en toda la parte técnica y de seguridad, y tiene supervisión de Sunafil para verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales o de salud y seguridad ocupacional. Ahora entremos al tema específico de la supervisión y fiscalización y sanción en materia ambiental, que en este caso está a cargo del organismo de evaluación y fiscalización ambiental más conocido como, o mejor conocido como el OEFA. Entonces, acá tenemos la ley que le da las funciones a la OEFA, que es la ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Esta ley es la 29325 y regula las diversas funciones que tiene a cargo la OEFA. Nosotros habíamos dicho que ellos tienen una función evaluadora, ¿no? Que implica realizar acciones de vigilancia y monitoreo respecto de los temas ambientales. Y eso la va a llevar, por ejemplo, a identificar pasivos ambientales, como lo ha hecho en el sector minero, en el sector hidrocarburo. La va a llevar también a identificar, por ejemplo, incumplimientos de los estándares de calidad ambiental. Ustedes saben que cualquier cuerpo receptor, que puede ser un lago, que puede ser el mismo suelo o el aire, se le establecen estándares de calidad ambiental para verificar que efectivamente no se excedan, ¿no? Y se llegue a afectar este cuerpo receptor. Entonces, los ECA son los que rigen los límites que pueden haber de emisiones, de vertimientos, para no llegar a afectar el cuerpo receptor. Entonces, la función evaluadora implica realizar acciones de monitoreo y de diversas pruebas para verificar que efectivamente no hay una afectación al medio ambiente, como cuando identifican que hay pasivos ambientales o que se incumplieron los estándares de calidad ambiental. Eso es parte de su función evaluadora. Ahora, para el tema que hoy estamos viendo, claramente lo que importa son la función supervisora, fiscalizadora y sancionadora. Entonces, la función supervisora obviamente es hacer el seguimiento y verificación de que el administrado o los agentes del mercado están cumpliendo con el marco normativo ambiental que le corresponde a cada uno de ellos y con las obligaciones que ellos mismos han asumido en sus instrumentos de gestión ambiental o en determinados contratos, ¿no? Y en caso de no cumplirse, se van a tomar las acciones del caso y pasaremos ya a la función fiscalizadora y sancionadora, ¿no? Que implica que se hagan investigaciones, se abre una etapa instructiva, se investiga para ver si efectivamente hay elementos suficientes para determinar que este agente o empresa incumplió, ¿no?, su obligación ambiental y corresponde dar medidas administrativas o sanciones o ambas,
¿no? Dependerá de cuál sea el caso. Ahora, ya la función normativa creo que las tenemos bastante claras. Ellos pueden emitir normas en el marco de sus competencias, o sea, pueden regular todo el tema de supervisión, fiscalización y sanción a su cargo. Ahora, yo les había comentado que la OEFA gradualmente ha ido asumiendo competencias. La OEFA fue creada con la ley del CINEFA en el 2010, del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, y ahí en esa ley, como sabían que eran muchos sectores, porque antes que la OEFA asumiera todo el tema de supervisión y fiscalización ambiental, cada ministerio prácticamente tenía su oficina que ejercía esas funciones, y en el caso del sector de electricidad, hidrocarburos y minería, se había creado SINARMIN para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad. Obviamente habían competencias que sí estaban a cargo de SUNAS, todo el tema del agua, ¿no? Diosuitran, todo el tema de infraestructura, que también veía Ocitran esos temas, y Ocitel en todo el tema en telecom. Pero todas las demás actividades que no estaban a cargo de los reguladores, normalmente estaban a cargo de los ministerios. Entonces, ¿cómo fueron pasando las competencias? Cuando se crea el OEFA y se da la ley del CINEFA, dijeron, bueno, vamos a ir pasando los sectores que están más ordenados, ¿no? Al OEFA. Eso fue un poco lo criterio, y yo se lo digo porque fui parte de eso. Y se tomó la decisión de ir por el sector minero energético, el que estaba a cargo de SINARMIN, y que SINARMIN empiece a transferir gradualmente todas sus competencias. Por eso en la ley de CINEFA hay una disposición transitoria que establece que el OEFA va a ir asumiendo gradualmente las competencias de cada una de las entidades que ve todo el tema de supervisión y fiscalización ambiental, hasta que todas sean transferidas a ellos, y eso va a ser con cronogramas progresivos, porque claramente siendo una institución nueva y joven no tenían el expertise, el presupuesto, el personal, y eso sí va a ir generando gradualmente. Entonces comenzaron en el 2010 con la transferencia del sector minero. Y casi a la par vino también todo el tema del sector energía, que implicaba electricidad e hidrocarburos. Es decir, entre el 2010 y el 2011, todas las competencias a cargo de SINARMIN fueron transferidas a la OEFA. Luego se empezó a transferir el sector pesca en el 2012. Luego, entre el 2013 y el 2017 se han ido transfiriendo las diversas competencias del sector industria, porque industria es un sector bastante grande. Entonces ha sido gradual cada uno de los ítems del sector industria que se han ido transfiriendo. Por eso vamos del 2013 al 2017 para ir transfiriendo gradualmente las competencias del sector industria. En el 2018 ya se transfirió todo lo que compete al tema de salud, en el 2019 agricultura. En lo que va del año pasado han iniciado la transferencia de competencias de transportes, pero este año está pendiente que varios sectores sean asumidos por la OEFA. Vamos a ver si se cumple el cronograma o lo reprograman, ¿no? Porque tienen que transferir sector comunicaciones, sector educación, sector vivienda y construcción, sector saneamiento, justicia, salud, defensa y cultura. ¿Se dan cuenta de la cantidad de sectores que están a cargo de la OEFA? O sea, tiene un amplio espectro, y además esto implica especializarse en cada una de estas áreas, porque no es que todos los procedimientos de supervisión y fiscalización sean diferentes. Cada industria tiene sus propias connotaciones, y es importante que el personal de la OEFA conozca la parte técnica de cómo se desarrolla la industria para hacer de manera mucho más adecuada y eficiente su supervisión y fiscalización. Por eso es un tema gradual, ¿no? Y no se hace de la noche a la mañana. Entonces, respecto a las competencias que tiene actualmente la OEFA, tenemos en minería todas estas competencias: la gran y mediana minería, la parte de exploración minera, de explotación, de operación, de beneficio, de transporte y de almacenamiento de concentrados. Esto es lo que tiene a su cargo. En hidrocarburos tiene toda la cadena de comercialización, desde exploración y explotación
transporte, luego refinación con almacenamiento, distribución y comercialización, que ya es el upstream. O sea, tiene upstream, midstream y downstream. En electricidad tiene las tres actividades de la cadena: generación, transmisión y distribución, o sea, toda la cadena. En pesca, ¿qué competencia tiene a su cargo? Todo lo que es el procesamiento industrial y todo lo que es acuicultura mediana y de gran empresa. Eso es lo que supervisa. En industria son todos estos sectores, desde metales, muebles, caucho, plástico, papel, televisión y radio, prendas de vestir, productos alimentarios. Por eso es que se demoró del 2013 al 2017, porque son muchos sectores. En agricultura, ¿qué cosa ve el OEFA? Producción, transformación, comercialización e irrigación. Y también tiene a su cargo ver el tema de residuos sólidos, que es una actividad transversal. Todo lo que es infraestructura de residuos sólidos, áreas degradadas por residuos sólidos municipales, planes provinciales de gestión de residuos sólidos, y obviamente también ve el tema de las consultoras ambientales que tienen a su cargo hacer los instrumentos de gestión ambiental. Pero acá la gran pregunta es, ¿por qué tenemos que tener función fiscalizadora y sancionadora? O sea, ¿por qué normalmente una entidad, una empresa incumple las normas, ¿no? Lo que precisamente se dice en todo lo que es doctrina, acá tenemos lo que sustenta Robert Baldwin, que lo que dice es que las normas no funcionan porque yo no le impongo algo a alguien. Normalmente los agentes tienen voluntad de cumplirla, alguno de ellos, pero por un tema de desconocimiento o desinformación no la cumple, y en otros casos de manera intencional y dolosa incumplen las normas. Yo tengo esos dos tipos de infractores, porque tampoco podemos presumir que todos los que incumplen las normas lo hacen adrede. Algunos lo hacen por negligencia, lo que se llama negligencia en derecho, que es por falta de información, por información errónea, inadecuada, terminan incumpliendo la norma, pero no es porque ellos quisieron incumplirla, ¿no? Y es más, en algunos casos es peor aún, porque la norma a veces no es tan clara y para el administrado está cumpliendo y para quien lo va a supervisar y fiscalizar está en incumplimiento, porque hay zonas que son grises. Entonces también tenemos que tener eso en consideración, ¿no? Entonces es importante desde el lado regulatorio ser consciente que no todos los agentes van a reaccionar del mismo modo ante la dación de un marco normativo respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Y ahí entramos ya a ver en el OEFA mismo cómo funcionan las oficinas que ven supervisión, fiscalización y sanción, porque nosotros tenemos estas tres etapas, ¿no? Nosotros tenemos como autoridad supervisora la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, luego la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas y la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. Esos son las tres, digamos, direcciones que tienen a cargo ver el tema de supervisión. Pero ya todo el tema de fiscalización y sanción está a cargo de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos. De esta dirección tenemos tres subdirecciones que tienen a su cargo ver toda la parte instructora. ¿Qué quiere decir la parte instructora? Una vez que se hizo la supervisión, se dijo, oye, sí, acá hay indicios razonables que se ha infringido una norma, se le notifica al administrado el inicio del procedimiento sancionador y se comienza una investigación dentro del mismo procedimiento sancionador. Esa etapa es la etapa instructiva, es la etapa que una entidad de la OEFA va a tener a su cargo. Diferente es la entidad que va a sancionar. Entonces, la autoridad instructora, que es la que va a verificar qué cosa le da a la autoridad supervisora, cuáles son los descargos del administrado, puede hacer actuaciones probatorias tanto en campo como en gabinete para verificar y darse un juicio completo de si el administrado, es decir, la empresa o la agente, ha incumplido el marco normativo o sus obligaciones ambientales. Entonces, dentro de la OEFA, ¿qué subdirecciones tienen a cargo hacer esta etapa instructiva que va desde el inicio del procedimiento sancionador hasta
antes de que se emita la sanción. Ahí tenemos a la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas, la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas y la Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios. Ellos tienen a su cargo hacer toda la parte instructiva y de investigación y finalmente emitir el informe donde le recomienda al órgano sancionador si debe archivar el procedimiento o debe sancionar y además aplicar medidas no administrativas. Entonces, una vez que estas subdirecciones cumplen su función, ya viene la dirección, que es la jefa de todas, de fiscalización y sanción, que es la autoridad que decide si se emite o no la sanción, si se archiva o no el procedimiento. Pero si determina que va a aplicar sanción y que esa sanción va a ser una multa, va a pedir el apoyo ¿de quién? De la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos, porque esta subdirección es quien va a calcularle la multa que va a aplicar esta autoridad decisora. Ahora, esta resolución de primera instancia que da este órgano decisorio, si fuese la sanción, puede ser impugnado ¿ante quién? Ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Y el tribunal en segunda instancia, a través del recurso de apelación, verificará si ratifica lo que resolvió en primera instancia o declara la nulidad o reforma la sentencia. Entonces, nosotros tenemos dentro del procedimiento sancionador una autoridad instructiva que es la que investiga desde el inicio del procedimiento sancionador hasta antes que se resuelva archivar o sancionar. La autoridad decisoria, que es con toda la información que le da la autoridad instructiva, decide si sanciona o archiva y si da medidas administrativas. Pero esto, lo que resuelve la autoridad decisora, puede ser impugnada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, ¿cuál es la base legal que rige al organismo de evaluación y fiscalización ambiental para poder sancionar? Primero, nosotros tenemos que tener claro que todas las entidades públicas, incluyendo SINARMIN, OEFA, SUNAFIL y todas las demás que cumplen función fiscalizadora y sancionadora, se rigen por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta ley ya tiene muchos años, ha sido modificada varias veces, por eso se habla del texto único ordenado de la Ley 2744, porque ha sufrido varias modificaciones. Pero ahí hay un capítulo específico donde se regula todo el tema vinculado a la función supervisora, fiscalizadora y sancionadora en general, y da una serie de principios, lineamientos y normas que todas las entidades públicas, incluyendo el OEFA, tienen que cumplir. Por eso su base legal es la Ley 2744, que rige a todo el Estado para temas de supervisión, fiscalización y sanción. O sea, cuando la OEFA da su reglamento de supervisión o su reglamento de fiscalización y sanción, tiene que cumplir con lo dispuesto en esta norma y alinearse con ella. Ahora, además, tenemos obviamente la norma ya específica de la OEFA, que es el reglamento del procedimiento sancionador de la OEFA, ¿no? Que ha sido aprobado por la resolución de Consejo Directivo 027 del año 2017. Entonces, la finalidad de la supervisión, ya hemos visto y ya es la tercera vez que estoy comentando, es verificar que los agentes a los cuales estoy supervisando cumplan con sus obligaciones en temas ambientales que les corresponden, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Obviamente yo verifico esto para evitar daños al ambiente y obviamente también promover una subsanación voluntaria, porque vamos a ver que la OEFA ha trabajado mucho en subsanaciones voluntarias. Si, por ejemplo, yo cometí una infracción en temas ambientales y subsano antes que el OEFA me detecte, eso podría ser considerado no solamente un atenuante de la sanción, en algunos casos, si no es una infracción grave, puede ser considerado hasta un eximente de la sanción y que no se me imponga sanción. O que una vez iniciado el procedimiento sancionador, yo de inmediato subsano la infracción, con eso me reducen multa. Entonces, la OEFA se ha enfocado mucho en su esquema
al momento de diseñarlo, de poder generar incentivos para que el administrado mismo se autorregule y subsane su incumplimiento a la brevedad. Ahora, ¿qué aspectos supervisa el OEFA? Hemos visto que todo el tema del marco normativo, pero también sus obligaciones contenidas en los instrumentos, en los diferentes instrumentos de gestión ambiental, sean estudios de impacto ambiental, planes de abandono, PAMAS, etcétera. Todo eso también lo supervisa el OEFA. También supervisa que el administrado cumpla con las medidas administrativas que el mismo OEFA le ha dado, eso es parte de sus competencias, y también a veces hay otras fuentes de obligaciones ambientales, como las contractuales, por ejemplo, que también tienen que ser supervisadas por la OEFA. Ahora, ¿qué tipo de supervisión hace la OEFA? La OEFA tiene dos tipos de supervisiones, una que es denominada la regular y otra que es la especial. La regular, ¿cuál es? La que yo planeé durante el año. Todas las entidades, tanto la OEFA como las EFAs, a fines del 2023, diseñan y aprueban lo que ellos denominan sus planefas, sus planes anuales de fiscalización ambiental. Entonces, establecen qué actividades van a supervisar, cuántas fiscalizaciones van a hacer por cada rubro, en qué aspectos de ese rubro van a hacer mayor énfasis. Entonces, esa es su planificación anual, que la contiene el Planefa. Y la supervisión regular implica supervisar y fiscalizar todo lo que contiene el Planefa. Pero tenemos supervisiones especiales, porque ¿qué pasa si hubo un accidente y yo no lo contemplé en mi plan nacional? Tengo que ir a supervisarlo. Ha habido un derrame, ha habido una explosión, etcétera. Yo tengo que ir a supervisar y fiscalizar porque es parte de mi competencia y eso es lo que se reconoce como supervisión especial. Accidentes o emergencias de carácter ambiental, también puede ser que hayan denuncias o mi superior jerárquico me ordene, oye, anda a verificar porque acá hay un tema que yo he recibido información que podría haber algún incidente, ¿no? También cuando se van a terminar actividades, ¿no? También tiene que ir a supervisar a OEFA o cuando se requiera específicamente una supervisión de la OEFA que no ha sido programada en el Planefa, eso es lo que se conoce como supervisión especial. Ahora, eso es en cuanto a supervisión, pero pasamos al tema de fiscalización y sanción, que hemos dicho que puede devenir en el inicio de un procedimiento sancionador. Y esta es la estructura del procedimiento sancionador que yo les estaba comentando, que es primero la autoridad supervisora. Hemos visto que hay 3 direcciones a cargo de la supervisión, ¿no? Hace su informe de supervisión. Entonces, el informe de supervisión puede contener 2 aspectos, o que se archive porque no hay mérito, efectivamente el administrado ha cumplido con todo, no hay mérito iniciar ninguna fiscalización, o que se inicie un procedimiento sancionador. Entonces, si recomienda que se inicie un procedimiento sancionador y se termina notificando el inicio del procedimiento sancionador, ya entra a tallar la autoridad instructora, que hemos visto que son 3 subdirecciones que ve todo el tema de fiscalización en su calidad de autoridad instructora, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Una vez que yo le notifiqué al administrado el inicio del procedimiento, el administrado tiene un plazo para hacer sus descargos. Entonces, lo que hace la autoridad instructora es evaluar los descargos del administrado, evaluar el contenido del informe de supervisión y realizar todas las actuaciones probatorias que considere o todas las evaluaciones que consideren para formarse un adecuado juicio de si efectivamente se cometió o no la infracción. Finalmente, la autoridad instructora va a emitir un informe denominado informe de instrucción, donde puede concluir 2 cosas, o que no hay mérito a sancionar o que sí hay mérito a sancionar. Entonces, si concluye que no hay mérito a sancionar, recomienda el archivo. Si concluye que hay mérito a sancionar, obviamente esto pasa igual, cualquiera de estos 2 casos pasa a la autoridad decisora. Pero el informe de instrucción, hay una buena práctica ahora que también se le notifica al administrado para que pueda hacer descargos de lo que ha concluido la autoridad instructora. ¿Y por qué digo que es una buena práctica? Porque antes las empresas
le iniciaba sancionador, un procedimiento sancionador, se le mandaba la misiva iniciando el procedimiento sancionador, hacía sus descargos y no sabía nada del procedimiento hasta que le llegaba la multa. Hoy por hoy eso ya se cambió para garantizar el derecho de defensa del administrado. Entonces, una vez que la autoridad instructora termina la etapa instructiva, le notifica al administrado el informe instructivo y qué está recomendando. Y sobre eso, la empresa puede hacer descargos. ¿Por qué? Porque la entidad que va a emitir la sanción o disponer el archivo, que es la autoridad decisora, es la que va a poder tener más herramientas porque ya va a tener los dos descargos del administrado, el descargo de la notificación y el descargo del informe instructivo, más el informe de supervisor, el informe instructivo y todo lo que se haya actuado en el procedimiento sancionador. Con todo esto, la autoridad decisora puede incluso pedir actuaciones adicionales, pero ya con toda esa información, ellos van a emitir una resolución. Esa resolución que emiten puede decir, archívese el procedimiento o se sanciona y se impone además estas medidas administrativas. Ahora, yo les he dicho que esta resolución puede ser reconsiderada o apelada, que son los recursos impugnativos. Si se apela, va al órgano superior jerárquico, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que ya resuelve en última instancia administrativa el procedimiento sancionador. Y acá es la base legal por la cual imponen las diversas sanciones el OEFA, que es la resolución de Consejo Directivo 035 del 2013. Y da una serie, por ejemplo, acá le he puesto cómo se reduce la multa, ¿no? En algunos casos puedes tener reducciones del 50%, del 30% o del 10%, dependiendo de cuándo reconoces tu responsabilidad o subsanas la comisión de la infracción, ¿no? Y hay toda una metodología de cálculo de multas que también lo vamos a ver en el desarrollo del curso, con casuística. Estos son los recursos que se pueden interponer respecto de la resolución emitida en primera instancia, que son los de reconsideración y apelación, con los plazos establecidos en la norma. Entonces, eso era lo que tenía para darles, porque la idea era poder recorrer rápidamente qué implica la función supervisora y fiscalizadora en materia ambiental, que obviamente implicaba desarrollarles adecuadamente cómo venía el procedimiento de supervisión, fiscalización y sanción a cargo de la OEFA. No sé si tienen preguntas. Ya. Acá me precisan que la OEFA fue creada el 13 de mayo del 2008. Luego, en el 2010, ya se da la ley del CINEFA. Milton nos pregunta, ¿sobrepasar los secas por empresa es sancionable? A ver, acá hay una precisión clara. Las empresas tienen la obligación de cumplir sus límites máximos permisibles respecto a sus emisiones y sus efluentes. No es que tenga que cumplir los secas, pero, sin embargo, y es más, los secas no serían sancionables para las empresas. Sin embargo, en algunos casos donde se pueda determinar efectivamente que hay una responsabilidad directa entre sobrepasar el ECA y la actividad de la empresa, solo ahí se podría sancionar. Pero en principio la regla es que uno no sanciona por incumplimiento de los ECAs. Los ECAs es un referente para acá. ¿Para qué? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo acuífero como una bahía y tengo varias plantas ahí operando. Claramente este cuerpo acuífero es considerado un cuerpo receptor, como en el caso de la bahía de Paracas. Es un cuerpo receptor, como cuerpo receptor tiene sus estándares de calidad ambiental. Entonces, si yo voy a iniciar, me voy a poner como nueva en esa bahía, mi estudio ambiental para ser aprobado tiene que tener claramente que no voy a sobrepasar los secas, porque ya ese cuerpo receptor tiene una carga especial ya de todas las actividades existentes, porque si se llega a concluir que mi actividad va a exceder el ECA, no me van a aprobar el EIA. Esa es la primera consecuencia. La segunda, en principio no se sanciona por incumplimiento de los ECAs porque no tienen cómo tener el nexo causal de responsabilidad entre el agente infractor y el incumplimiento de los ECAs. Pero si excepcionalmente se llegase a demostrar que hay un nexo causal, solo en ese caso se sanciona. Noemí pregunta,
Respecto a los certificados, se enviarán por correo. Eso ya lo ve la administración. Yo no lo veo. Veo preguntas de la exposición que acabo de ver, pero obviamente como te han contactado por correo, ahí lo puedes ver por correo. Creo que al comienzo de la charla algo les dijeron, ¿no? Al haber una supervisión, ¿el OEFA supervisa solo el liga actual o también los que ya no están vigentes? Por ejemplo, para saber si se incumplieron obligaciones de la anterior liga. Cuando se hacen supervisiones y fiscalizaciones, lo que se verifica son los instrumentos de gestión ambiental vigentes, porque tú estás haciendo la supervisión hoy. No vas a hacer la supervisión de manera retroactiva, salvo hay un caso muy especial de pasivos ambientales que yo quiera demostrar que estos pasivos se han generado porque tú no desarrollaste tu actividad adecuadamente. Eso es un tema totalmente excepcional. Pero la regla es que yo superviso con los instrumentos de gestión ambiental vigentes si estás cumpliendo. Salvo estos casos excepcionales, por ejemplo, de pasivos ambientales, de yo como Estado necesito determinar quién es el responsable de este pasivo. Entonces voy a verificar cómo desarrollaste tu actividad, si la desarrollaste cumpliendo o no con los LMP. Va a ser bastante difícil hacerlo retroactivamente, pero verán la forma. O sea, solo en esos casos creo que se justificaría de pasivos o de otros incumplimientos al marco normativo ambiental que sea crucial para el Estado determinar quién es el responsable, ¿no? Ahora, Miguel pregunta, buenas noches, en materia de hidrocarburos, transporte no sé qué. En materia de hidrocarburos, transportes, no sé, Miguel, qué has querido preguntar, tal vez si completas la frase. Adel nos pregunta, ¿un componente ambiental no declarado en mi IGA está sancionado con alguna medida administrativa u otro tipo de sanción? A ver, cuando a ti te aprueban los instrumentos de gestión ambiental, se supone que tú has medido todos los impactos de tu actividad, has declarado todos los impactos y según los impactos has establecido las medidas que vas a implementar para mitigar, reducir, etcétera, etcétera. Pero si al momento que la OEFA va a supervisar, verifica que hay un impacto que tú no identificaste o que el impacto es mayor al que tú declaraste y por tanto la medida que tú has establecido en tu instrumento ambiental no alcanza o no existe, te puede ordenar modificar tu estudio ambiental para cumplir y establecer primero cuál es el impacto real y segundo, medidas acordes. O sea, sí te puede disponer la modificación de tu estudio ambiental. ¿Qué es una multa coercitiva? Una multa coercitiva es cuando a ti te han dado una disposición en la OEFA, por ejemplo, te han dado una medida administrativa que cumplas a la brevedad con presentar un estudio de evaluación de tal impacto, ¿no? Y tú no lo cumples. Y sigues incumpliendo. Entonces, una multa coercitiva es sancionarte por incumplir por un mandato dispuesto por la OEFA. Por ejemplo, en el caso lamentable que se dio en Ventanilla, a la empresa a cargo de la refinería se le dieron una serie de multas coercitivas. ¿Por qué? Porque le empezaron a dar una serie de mandatos. Ya, tienes que hacer esto, tu plan de remediación, tienes que presentar el plan tal, y creo que tal vez o no era suficiente el plazo o era de imposible cumplimiento y la empresa no empezó a cumplirlo y se le empezaron a aplicar multas coercitivas. Una multa coercitiva se te aplica cuando no estás cumpliendo mandatos y te pueden caer varias, ¿no? Porque el mandato continúa. Miguel Ángel Dongo pregunta, específicamente, ¿qué supervisa o fiscaliza el OEFA? Específicamente lo que supervisa y fiscaliza son todas las obligaciones contenidas en el marco normativo ambiental peruano, en los instrumentos de gestión ambiental que tienen a su cargo las empresas de las diversas actividades que ya han sido transferidas a la OEFA. Yo les he hecho un recuento desde el 2010 hasta este año de las competencias y sectores que están siendo transferidos a la OEFA. Entonces la OEFA tiene que verificar que todas las empresas que operan en esos sectores
cumplan el marco normativo ambiental de ese sector y el marco general, obviamente, sus instrumentos de gestión ambiental y cualquier otra obligación ambiental contenida en diversos instrumentos como contratos, ¿no? En hidrocarburos de transporte, doctora, en hidrocarburos de transporte nosotros tenemos, en general en hidrocarburos, sea transporte, exploración, distribución, comercialización, nosotros tenemos un reglamento de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos. Entonces, ese reglamento contiene las obligaciones o las normas que tienen que cumplir en materia ambiental todas las actividades de la cadena. Entonces, ese reglamento de protección ambiental de las actividades de hidrocarburos es supervisado y fiscalizado por el OEFA. Estás cumpliendo con eso y además le fiscaliza que todo lo contenido en sus estudios ambientales, en sus instrumentos de gestión ambiental, en sus planes de abandono, por ejemplo, sean cumplidos. Esa es la labor específica del OEFA. ¿Es posible ampliar el plazo de 5 días que da la OEFA para subsanar información frente a una supervisión? Siempre se puede solicitar una carta y sustentar la ampliación del pedido, siempre. En algunos casos es suficiente, se pide ampliación de plazo y sustentas por qué estás pidiendo ampliación de plazo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, espero que se animen a seguir el curso, creo que está bastante completo. El primer curso ha llamado bastante la atención de los alumnos que están participando bastante en la clase, justo ya a mediados del próximo mes lo terminamos, así que espero que también se animen a seguir este curso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profesora Janine, por la exposición del día de hoy. Con esto finalizamos este webinar. Recuerden que mediante el chat se tiene habilitado el brochure del curso para que revisen la estructura que se va a manejar y si desean inscribirse. Asimismo, se está habilitando la oferta, el chat también, por donde pueden solicitar más información para poder matricularse. Listo, este webinar va a estar siendo publicado en los próximos días en el canal de YouTube. Listo, y respecto a los certificados, esos también se les va a hacer llegar mediante correo a los 7 días hábiles. Listo, bueno, buenas noches nuevamente y hasta luego, muchas gracias.